Era porque yo lo había presionado para hacerlo, una afirmación tan ridícula que mi padre se la creyó sin dudarlo. Sin embargo, esa noche, la dinámica finalmente se hizo añicos. Caleb había cruzado una línea que ni siquiera mis padres facilitadores podían simplemente barrer bajo la alfombra con una conferencia seria para mí. Lo habían atrapado desviando dinero del negocio familiar, una pequeña empresa de construcción que mi abuelo había construido desde cero. No eran solo unos pocos cientos de dólares, eran decenas de miles, drenados durante el curso de un año para financiar una adicción al juego que se había descontrolado completamente. Cuando el contador forense puso la evidencia sobre la mesa del comedor, el silencio fue ensordecedor. Yo esperaba gritos, llantos, quizás incluso que llamaran a la policía. Lo que no esperaba era la mirada de pura desesperación en los ojos de mi padre cuando se alejó de su hijo y fijó su mirada en mí. El ultimátum se había entregado con una voz fría y plana que todavía resonaba en mis oídos. Caleb es tu hermano, Julia, había dicho mi padre, como si esa sola palabra fuera una encantación mágica que lo absolviera de todo pecado. Tiene un futuro. Si esto sale a la luz, si se presentan cargos, su vida se acabó. Tú tienes que cargar con la culpa. Diles a la policía que fuiste tú. Diles que necesitabas el dinero. Me reí. Fue un sonido histérico, roto, pero me reí. Le pregunté si estaba loco. Yo tenía un trabajo, modesto, pero pagaba mis facturas. No tenía antecedentes penales. Pero Caleb era su obra maestra. No podían manchar la obra maestra. Cuando me negué, cuando les dije que no arruinaría mi vida para salvar a Caleb de las consecuencias de sus propias acciones, la atmósfera en la habitación cambió de la lástima a la ira. Mi madre no miró a su hijo, me miró a mí con un odio puro y sin adulterar. Me dijo que si no iba a proteger a la familia, entonces no era parte de la familia. Y así, aquí estaba yo. Ya no me pedían que cargara con la culpa. Me estaban exiliando. Mi madre me había dado 10 minutos para empacar una bolsa y salir. Si no me iba voluntariamente, mi padre amenazó con llamar a la policía y denunciarme por intrusión, afirmando que había robado cosas que no eran mías. La traición era un peso físico en mi pecho, dificultándome la respiración. Miré la casa una última vez, los ojos picándome con lágrimas que me negué a derramar. No solo estaba perdiendo un hogar, estaba perdiendo la ilusión de que alguna vez me habían amado. Me estaban descartando para proteger a un parásito, y al cambiar el coche a la marcha, hice un voto silencioso a la oscuridad. Sobreviviría a esto. Construiría algo tan fuerte, tan innegable, que nunca podrían tocarme de nuevo. Pisé el acelerador y me alejé, viendo cómo la casa se encogía en el espejo retrovisor hasta que fue solo otra mancha de luz en la lluvia, dejándome sola con solo un tanque de gasolina y una ardiente necesidad de venganza. Los primeros meses después del desheredamiento fueron una borrosa de instintos de supervivencia y una realidad escalofriante y terrorífica. Me encontré aparcada en el estacionamiento de un gimnasio abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, usando sus duchas en el vestuario temprano en la mañana antes de que llegara el personal, tratando de lavarme la suciedad de otra noche pasado durmiendo en el asiento del conductor de mi coche. El shock de estar completamente sola se había desvanecido rápidamente, reemplazado por una necesidad fría y pragmática de seguir moviéndome. Había logrado agarrar mi portátil y una caja de documentos importantes antes de que me echaran. Una pequeña misericordia que me permitió seguir buscando trabajo incluso mientras vivía al margen. Mis padres me habían cortado completamente. Congelaron la cuenta bancaria conjunta que habíamos abierto para gastos del hogar, cuando estaba en la universidad, drenando los míseros ahorros que había logrado juntar trabajando de camarera en la secundaria. Fue un movimiento mezquino, financieramente hablando, pero psicológicamente devastador. Me mostró exactamente cuánto me respetaban como ser humano, en absoluto. Para ellos yo estaba muerta, un fantasma exorcizado de sus perfectas vidas. Caleb, presuntamente, vivía la gran vida, confortado por sus aseguramientos de que él era la víctima en todo esto, el pobre niño casi derribado por su hermana celosa. Pasaba mis días en bibliotecas públicas,
aprovechando su wifi gratuito y el aire acondicionado para reescribir mi currículum y postularme a cada trabajo de nivel inicial que podía encontrar. Tenía una licenciatura en marketing, una hoja de papel que mis padres habían pagado pero que constantemente menospreciaban, alegando que era una pérdida de dinero para una chica que solo iba a casarse de todos modos. Ahora, era mi salvavidas. Los correos electrónicos de rechazo se apilaban, cada uno un pequeño corte de papel en mi ya frágil ego. El mercado laboral era despiadado, y sin una dirección permanente, luchaba con una mano atada a la espalda. Aprendí a mentir con astucia, usando direcciones de apartados postales y los nombres de amigos compasivos que me dejaban usar sus direcciones de correo, hasta que finalmente, se presentó una oportunidad en forma de un trabajo de ventas de alta presión en una startup tecnológica. Las horas eran agotadoras, empezando a las 6 de la mañana y durando a menudo hasta bien entrada la noche. El pago era por comisión, lo que significaba que si no vendía, no comía. Pero la oficina tenía una sala de descanso con café gratis y un microondas, y la cultura era lo suficientemente despiadada como para que nadie hiciera preguntas personales. Me lancé al trabajo con una intensidad febril. Necesitaba la distracción. Si dejaba de moverme, de dejar de pensar en clientes y tasas de conversión, el dolor amenazaba con arrastrarme hacia abajo. Canalicé mi ira en cada llamada telefónica, en cada presentación. Me habían dicho toda mi vida que no era digna, que era el plan de respaldo, el error. Usé eso. Hablaba con clientes que dudaban, inseguros, y proyectaba una confianza tranquila e inquebrantable que no sentía. Me convertí en la persona que necesitaba ser para sobrevivir. Lentamente, dolorosamente, las piezas de una nueva vida comenzaron a formarse. Ahorré suficiente dinero para un depósito de seguridad en un apartamento estudio minúsculo y correntoso en un edificio que olía vagamente a col y alfombra húmeda. No era mucho, tenía linóleo pelado y una vista a una pared de ladrillo, pero era mío. La primera noche que dormí allí, en un colchón que compré de segunda mano, lloré durante horas. No fue por tristeza, sino por puro alivio. Tenía un techo. Tenía una cerradura en la puerta. Ya no estaba a merced de una familia que me veía como un daño colateral al servicio del ego de su hijo. A medida que los meses se convirtieron en un año, comencé a ascender dentro de la empresa. Mi gerente notó mi impulso incansable y me promovió a un puesto de ejecutivo de cuenta junior. El aumento salarial me permitió comprar ropa mejor, comer comida real y comenzar a pagar la deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado durante los meses sin hogar. Estaba funcionando, estaba sobreviviendo, pero el hueco donde solía estar mi familia todavía estaba ahí. Evitaba las redes sociales, aterrorizada de que ver sus rostros. Ver a Caleb sonriendo y arrepentido, haría añicos mi frágil progreso. Construí muros a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, decidida a nunca volver a ser vulnerable. Yo era Julia, la mejor empleada, la mujer hecha a sí misma. Ya no era la hija que había sido lanzada a la lluvia. Pero el silencio de mi apartamento era ensordecedor, un recordatorio constante de que, con todo mi éxito, todavía estaba completamente sola. 2 años se desangraron en 3, y la trayectoria de mi vida comenzó a desafiar la gravedad de mis comienzos. El apartamento estudio finalmente fue cambiado por un dormitorio moderno en una parte de la ciudad en proceso de gentrificación. El sedán viejo y golpeado fue reemplazado por un vehículo práctico y confiable que no amenazaba con calarse en cada semáforo en rojo. Había dejado el entorno de ventas de alta presión por un papel en estrategia de marketing digital en una firma prestigiosa, un movimiento que me afordaba no solo dinero, sino respeto. Ya no era solo una trabajadora de base, era una estratega, alguien que analizaba mercados y predecía tendencias. Las habilidades que había perfeccionado en la supervivencia, leer a las personas, anticipar resultados, adaptarse al instante, se tradujeron sorprendentemente bien en el mundo corporativo. Me encontraba obsesionada con asegurar mis finanzas, una reacción al trauma de haber perdido todo sin previo aviso. Invertí agresivamente, me eduqué sobre bienes raíces y comencé a construir un portafolio que era tanto una fortaleza como un nido. Quería un foso alrededor de mi vida, profundo y ancho, que ningún drama familiar pudiera cruzar jamás. Durante este tiempo,
permanecí completamente distanciada de mis padres y de Caleb. Había escuchado fragmentos de noticias a través de la rumorología de viejos amigos de la secundaria, pero nunca me puse en contacto. Por lo que pude reunir, el negocio familiar había sufrido un golpe después de que me fui. Mi padre, en su desesperación por encubrir el robo de Caleb, había pedido préstamos contra los activos de la empresa. Parecía que sin un chivo expiatorio a quien culpar, la realidad de la incompetencia de Caleb era más difícil de ocultar, aunque estaba seguro de que todavía estaban girando la narrativa para conveniencia propia. Estaba caminando por una visita a casa abierta un domingo por la tarde, mayormente curiosidad sobre las tendencias del mercado, cuando lo vi. Era una casa para restaurar, una hermosa y espaciosa casa estilo victoriano que había sido descuidada durante años. Tenía buenos huesos, como dicen los agentes de bienes raíces, pero necesitaba visión. Necesitaba trabajo. De pie en el porche crujiente, mirando la pintura descascarada y el jardín descuidado, sentí una extraña sensación de parentesco con la casa. Estaba rota en la superficie, pero por dentro, era fuerte. Tenía potencial. En un impulso, hice una oferta. Era un riesgo. Drenaría una porción significativa de mis ahorros, pero la idea de crear algo permanente, algo que fuera mío desde los cimientos, era embriagadora. Comprar esa casa marcó un punto de inflexión. Pasé todos los fines de semana durante los próximos 6 meses lijar suelos, pintar paredes y paisajistar el jardín. El trabajo físico fue catártico. Con cada pasada del rodillo de pintura, sentía que estaba borrando a la antigua Julia, la que esperaba aprobación, la que aceptaba las migajas de la mesa de sus padres. Estaba creando mi propio santuario. Instalé un sistema de seguridad de última generación, no porque viviera en un vecindario peligroso, sino porque necesitaba sentir que mis límites eran impenetrables. Construí una oficina en casa con ventanas desde el suelo hasta el techo donde podía trabajar en mi creciente negocio de consultoría independiente. Finalmente estaba de pie sobre mis propios pies, sólida e inquebrantable. Tenía 26 años, era dueña de casa, una profesional respetada y financieramente independiente. Había hecho lo imposible. Había tomado la nada que me habían dejado mis padres y la había convertido en oro. Pero el éxito no se trata solo de lo que logras, también se trata de cómo manejas el pasado. Pensé que había seguido adelante, pero me equivoqué. Simplemente había enterrado el dolor profundo debajo de capas de logros y tablones de yeso. Todavía miraba por encima de mi hombro, todavía esperando que cayera la otra zapatilla, todavía preguntándome si alguna vez pensaban en mí. Había llenado el espacio que dejaron con trabajo y renovación, pero el fantasma de la familia que me desheredó todavía acechaba los pasillos de mi mente. Aún no lo sabía, pero mi santuario estaba a punto de ser invadido, y la guerra que pensé que había ganado estaba a punto de empezar de nuevo. La intrusión de la mañana del domingo comenzó no con un estruendo, sino con un golpe suave y tentativo en mi puerta frontal que parecía completamente fuera de lugar en el santuario tranquilo que había construido. Estaba en la cocina, preparando café y revisando hojas de cálculo para un nuevo cliente, disfrutando del raro lujo de una mañana lenta. Cuando escuché el sonido por primera vez, lo ignoré, asumiendo que era un vecino o una entrega equivocada. Pero la golpetada regresó, más fuerte esta vez, más insistente. Secándome las manos con una toalla, caminé hacia la entrada y miré a través de la mirilla. La sangre se congeló en mis venas. De pie en mi porche, temblando ligeramente bajo el frío otoñal, estaban mis padres. Se veían mayores de lo que recordaba. Más pequeños, más frágiles en los bordes. El cabello de mi padre se había vuelto completamente blanco y sus hombros se caían de una manera que sugería que el peso del mundo descansaba sobre ellos. Mi madre apretaba un bolso desgastado, sus ojos mirando alrededor del vecindario costoso como si no pudiera creer dónde estaba. Por un momento, consideré simplemente irme. Consideré fingir que no estaba en casa, dejarlos allí hasta que se dieran por vencidos. Pero el viejo condicionamiento, el miedo a ser la mala hija, se encendió involuntariamente. Abrí la cerradura, pero dejé la cadena de seguridad puesta, abriéndola solo un poco. Sus rostros se iluminaron con una aterradora mezcla de alivio y manipulación cuando me vieron.
Mi madre lanzó inmediatamente un monólogo lleno de lágrimas sobre cuánto me extrañaban, lo equivocados que estaban, lo mucho que me habían buscado durante años. Era una actuación, diseñada para eludir mi lógica y golpear mis emociones directamente. Mi padre estaba de pie detrás de ella, asintiendo solemnemente, sus ojos fijos en la entrada de mi casa, tomando codiciosamente los altos techos y el costoso suelo que yo misma había instalado. No preguntaron cómo estaba, simplemente asumieron que su hija pródiga los recibiría con los brazos abiertos. Me mantuve firme, con la mano agarrando el pomo de la puerta como un arma. Les dije a través de la abertura que necesitaban irse. Les dije que recordaba exactamente por qué me habían desheredado, y que nada había cambiado. La fachada de padres amorosos se rompió al instante. Las lágrimas se detuvieron y comenzaron las demandas. Necesitaban un lugar para quedarse, dijeron. Solo por unas semanas. Habían perdido la casa. La historia salió en un torrente de justificación y culpa. Caleb finalmente había hecho lo imperdonable, no conmigo esta vez, sino con ellos. Había logrado apostar no solo su futuro, sino también el capital de su hogar. Había falsificado sus firmas en segundas hipotecas, drenando cada centavo del valor de la propiedad antes de huir del pueblo, dejándolos con deudas y avisos de ejecución hipotecaria. Estaban sin hogar, sin un centavo y desesperados. La ironía era lo suficientemente amarga como para ahogarse. El hijo de oro finalmente había vuelto su hambre caníbal sobre aquellos que lo habían alimentado. Y ahora, sabiendo que no tenían a nadie más, habían vuelto arrastrándose al chivo expiatorio. No querían una relación, querían un rescate financiero. Miraban mi casa, el símbolo de mi éxito, y no la veían como un testimonio de mi duro trabajo, sino como un recurso al que tenían derecho. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que, dado que éramos familia, era mi deber acogerlos. Mi madre incluso intentó avanzar, empujando contra la puerta, diciendo que no podía dejar a mis propios padres en la calle. Cerré la puerta de golpe. La cerré con llave. Enganché el cerrojo. Me quedé de pie en el pasillo, con el corazón golpeando contra mis costillas, escuchándolos golpear la madera y gritar a través de la ranura del buzón. Me llamaron ingrata. Me llamaron egoísta. Gritaron que era como Caleb, una traidora de la familia. Pero no la abrí. Me alejé, dejándolos gritando en el porche, y subí el volumen de mi altavoz inteligente para ahogarlos. Pensé que eso era el final. Pensé que se alejarían en vergüenza. No sabía entonces que eran el tipo de personas que, cuando se enfrentan a una puerta cerrada, no se van, intentan quemar la casa. El desalojo de mis padres de mi porche fue solo el comienzo del acoso. Durante semanas, no se fueron. Aparcaron su coche oxidado calle abajo y acecharon el perímetro de mi propiedad, dejando notas en mi buzón. Gritando a mis cámaras de seguridad y tratando de convencer a mis vecinos de que yo retenía su herencia como rehén. Era una campaña de terror psicológico diseñada para romper mi resolución. Estaban apostando a que la buena hija todavía estaba enterrada en algún lugar dentro de mí, que eventualmente la culpa me desgastaría y les entregaría las llaves de mi santuario. Me rehusé a participar. Llamé a la policía repetidamente, presentando órdenes de alejamiento que ignoraban o encontraban lagunas. Ignoré los mensajes de voz donde mi madre lloraba y mi padre amenazaba. Pero la situación escaló de una molestia a una amenaza existencial cuando recibí una carta certificada de un bufete de abogados que jamás había escuchado. La carta era gruesa, pesada de jerga legal y acusaciones que me hacían girar la cabeza. Mis padres me estaban demandando. La demanda era una obra maestra de delusión y manipulación legal. No solo me estaban demandando por manutención, estaban afirmando que el éxito que yo había construido se basaba en activos familiares. Argumentaban que la educación que ellos habían pagado, aunque se habían quejado constantemente sobre ello, era una inversión que los titulaba a una porción de mis ganancias. Afirmaban que el dinero que había ahorrado antes del desheredamiento era en realidad un préstamo que ellos me habían extendido. Lo más chocante de todo era que afirmaban que tenía influencia indebida sobre ellos, y que la casa que poseía debía ser puesta a sus nombres para proporcionarles cuidados en su vejez.
Estaban intentando usar el sistema legal para lograr lo que la culpa y la intimidación no podían, intentaban robarme la vida por segunda vez. Leer esa demanda en mi sala de estar, rodeada de los muebles por los que había trabajado tan duro, sentí una claridad fría sentarse sobre mí. Esto ya no era una disputa familiar, era una declaración de guerra. Me habían arrastrado al lodo, obligándome a defender la existencia misma de la vida que había arañado de la nada. Me di cuenta entonces que ignorarlos no funcionaría. Poner la otra mejilla no funcionaría. Ellos veían mi amabilidad como debilidad y mis límites como obstáculos por demoler. Si quería mantener mi vida, tenía que luchar por ella. Contraté a una tiburona como abogada, una mujer llamada la señora Sterling, muy recomendada por su eficiencia despiadada en litigios civiles. Cuando le expuse la historia, el desheredamiento, el robo, los años de silencio, el repentino resurgimiento, la señora Sterling no solo vio un caso, vio un veredicto del jurado en ciernes. Ella explicó que no solo íbamos a defender la demanda, íbamos a presentar una contrademanda. Los demandaríamos por acoso, por abuso de proceso y por la angustia emocional que nos habían causado. Haríamos un ejemplo de ellos. El proceso de descubrimiento fue brutal. Mis abogados exigieron registros bancarios, correos electrónicos y cualquier correspondencia de la última década. Mis padres, creyéndose astutos, produjeron pruebas alteradas y diarios fabricados alegando que siempre me habían apoyado. Intentaron pintar el cuadro de una familia amorosa y devota cruelmente separada por una hija codiciosa. Pero habían olvidado una cosa crucial: yo era el chivo expiatorio, y los chivos expiatorios sobreviven observando todo. Yo había guardado registros. Había guardado los viejos correos electrónicos donde mi padre me regañaba. Había guardado los diarios donde detallaba el abuso. Había guardado los mensajes de texto de amigos que habían presenciado el posterior de mi expulsión. No los había guardado por venganza, los había guardado porque tenía miedo de olvidar la verdad. Ahora, esos recuerdos garabateados y dolorosos eran mi munición. Mientras nos preparábamos para el juicio, sentí que el miedo se transformaba en algo más duro, más afilado. No solo iba a ganar, iba a asegurarme de que nunca más pudieran hacerle esto a nadie más. La sala del tribunal era más fría y estéril de lo que había imaginado, un lugar donde las feas y desordenadas verdades de las relaciones humanas se suponía que debían destilarse en argumentos lógicos y precedentes legales. Me senté en la mesa del demandante, técnicamente la demandada en su demanda, pero la demandante en nuestra contrademanda, vestida con un traje azul marino elegante que proyectaba un aire de distancia profesional que no sentía del todo. Mis padres estaban sentados en la mesa de enfrente, luciendo demacrados y fuera de lugar. Caleb no estaba por ninguna parte, aparentemente había huido del país para evitar sus propias deudas, dejando a sus padres cargar con la caída solos. El juicio fue una experiencia surrealista. Mi padre tomó el estrado primero, repitiendo la narrativa que habían construido. Habló con una voz temblorosa sobre su deseo moribundo de reconciliarse con su hija distanciada, pintándose a sí mismo como una víctima del tiempo y el arrepentimiento. Afirmó que mi éxito se debía a la base moral que ellos habían establecido, y que tenían derecho a compartir la riqueza que habían inspirado. Era una actuación, y bajo el interrogatorio cruzado penetrante de la señora Sterling, comenzó a desmoronarse. Ella le preguntó por las fechas específicas de los activos familiares que afirmaban habían financiado mi educación. No pudo responder. Ella le preguntó por la noche en que me echaron. Intentó ofuscar, alegando que fue un malentendido, pero cuando se le presentó el informe policial que yo había presentado por mi propia seguridad esa noche, su cara se puso pálida. Luego llegó el turno de mi madre. Ella fue más agresiva, interpretando el papel de la matriarca traicionada. Me miró con ojos llenos de odio cuando describía mi egoísmo. Pero la señora Sterling estaba lista. Ella produjo los registros de las deudas de juego que Caleb había acumulado, las deudas que mis padres habían intentado encubrir tomando segundas hipotecas. Ella le mostró al tribunal la línea de tiempo. Solo me habían buscado después de que Caleb huyó y llegaron los avisos de ejecución hipotecaria. La narrativa de la reunión amorosa se hizo añicos contra la dura realidad de los registros financieros.
El juez, una mujer estoica con cabello plateado y ojos que no perdían nada, comenzó a mirar a mis padres con desdén sin disimulos. Cuando me tocó tomar el estrado, sentí una extraña sensación de calma. Hablé claramente, mirando directamente al jurado mientras relataba la historia. Hablé sobre la noche en que me echaron bajo la lluvia. Hablé sobre los años de ser culpada por los errores de Caleb. Hablé sobre dormir en mi coche y ducharme en los vestuarios de gimnasios. No lo hice por lástima, lo hice para establecer la verdad. Yo no era una villana que había robado a sus padres, era una sobreviviente que había construido una vida a pesar de ellos. Cuando la señora Sterling presentó la evidencia de su acoso, las fotos de ellos acechando mi propiedad, los mensajes de voz amenazantes, el estado de ánimo en la sala cambió perceptiblemente. El punto de inflexión llegó cuando la señora Sterling llamó a un testigo sorpresa, el contador forense que originalmente había descubierto el desvío de fondos de Caleb en el negocio familiar. Testificó que mis padres habían sido conscientes del robo durante meses antes de echarme, y que habían fabricado las acusaciones en mi contra para distraer a las autoridades y a los bancos. Era la prueba irrefutable. Probaba que su amor por su hijo era una empresa criminal, y su rechazo hacia mí era una maniobra calculada para proteger sus activos a costa de mi futuro. Mientras mis padres estaban allí sentados, escuchando sus crímenes expuestos al desnudo, la arrogancia finalmente se drenó de ellos. Se dieron cuenta, tal vez por primera vez, que no eran los protagonistas de esta historia. Eran los villanos, y el guión estaba a punto de cambiar. La deliberación no tardó tanto como temía que pudiera. El jurado estuvo fuera 6 horas, pero cuando regresó, la atmósfera en la sala del tribunal estaba espesa de anticipación. Me senté con las manos dobladas en el regazo, viendo al presidente del jurado ponerse de pie. El veredicto se leyó con una voz monótona que restaba importancia al impacto de las palabras. Sobre la demanda de mis padres contra mí, juicio a mi favor. No tenían derecho a nada. Sobre mi contrademanda por acoso y abuso de proceso, juicio a mi favor. Los sollozos del lado de mis padres eran audibles. El juez entonces procedió a la fase de sentencia de la demanda civil. Me otorgó el pago total de los honorarios legales, una suma sustancial por dolor y sufrimiento, y lo más importante, una orden de alejamiento permanente y extendida que les prohibía acercarse a 500 metros de mí, mi hogar o mi lugar de trabajo. No se detuvo ahí. Citando el fraude flagrante y el intento de extorsionar dinero a través de canales legales, remitió el caso a la Fiscalía de Distrito para posibles cargos criminales. Fue una victoria total. Fue una aniquilación completa de las mentiras en las que habían construido sus vidas. En consecuencia fue una serie de eventos silenciosos y anticlimáticos. Mis padres salieron de la sala del tribunal en lágrimas. Rodeados de reporteros que se habían enterado de la sensacional historia del Hijo de Oro. Intentaron gritarme una última vez, pero los alguaciles los alejaron antes de que pudieran acercarse. Salí del Palacio de Justicia bajo el brillante sol de la tarde, con la señora Sterling a mi lado. El aire olía diferente, más ligero, más limpio. El peso que había estado presionando sobre mi pecho durante 3 años se había ido. En las semanas que siguieron, observé desde la distancia cómo su mundo colapsaba. Con la remisión criminal y la naturaleza pública del veredicto, su reputación en la comunidad fue destruida. Nadie quería contratarlos, nadie quería ayudarlos. La casa por la que habían luchado tan duro por salvar fue embargada por el banco, y se vieron obligados a mudarse a un apartamento pequeño y subsidiado por el gobierno en una parte de la ciudad solían despreciar. En cuanto a Caleb, seguía siendo un fugitivo, un fantasma que los acechaba desde lejos, un recordatorio constante del monstruo que habían creado. Escuché a través de la rumorología que pasaban sus días culpándose el uno al otro, su matrimonio fracturándose bajo el estrés de las consecuencias que finalmente se vieron obligados a enfrentar. Regresé a mi casa, la que había renovado con mis propias manos. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, mirando hacia el jardín que había plantado. Estaba sola, pero no era el silencio solitario del chivo expiatorio, era el silencio pacífico de una mujer que sabía exactamente quién era. Lo llevé ante la justicia y gané, pero la verdadera victoria no era el dinero ni el fallo legal. La victoria era que había sobrevivido.
Había tomado los restos que me dejaron y había construido una obra maestra. Miré el teléfono en la pared, el que solía sonar con sus demandas, y lo desenchufé. Ya no lo necesitaba. Era Julia, 28 años, sobreviviente, victoriosa y, finalmente, libre. La historia de su arrepentimiento acababa de comenzar, pero mi historia finalmente podía empezar.